Nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu misericordia, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gloria a ti en el nombre de Cristo, amado Señor, porque en tu presencia, Señor, está la vida, Padre. Gracias, eterno Dios, porque no hay otro como tú, Señor, porque tu amor es misericordioso, Señor, porque tu amor es buen gran manera, Padre Celestial, porque quién como tú, oh Jehová, entre los dioses y quién como tú, oh Dios, magnífico en santidad, Señor, que sabemos que los dioses de los pueblos son ídolos, mas tú, Jehová, hiciste los cielos y la tierra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, gracias por esos milagros que tú estás obrando desde ya, Señor. Gracias, Señor, porque reconocemos que en tu amor, Señor, en tu gracia, Señor, hay perdón, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, porque no hay otro como tú, Padre maravilloso. Gracias porque tu amor, Señor, nos ha sostenido, porque tu amor es el que nos levanta, tu amor es el que nos trasciende, Señor. Tu amor es el que nos lleva, Señor, cada día más y más y el que nos impulsa, Señor, a vivir cada día, Señor, en sabiduría, en gracia, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, y declaramos que en este día, Señor, tu gloria se manifiesta, Padre. Hoy, Señor, nosotros incorporamos tu gloria a nuestra vida, Señor, tu grandeza, Señor, tu magnificencia, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor, con cada uno de nosotros, Padre, porque tú nos sostienes, porque tú nos levantas, Señor, porque tú vivificas nuestra alma, Señor. Hoy te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, amado Dios, porque aunque no sabemos, Señor, o aunque muchas veces no entendemos lo que estemos viviendo, Señor, sabemos que lo que estamos viviendo no vino para quedarse, Señor, sino para quedar atrás, Padre Celestial. Sabemos que lo que estamos viviendo no lo estamos viviendo para sufrirlo, Señor, sino para vivirlo, Señor, para ser agradecidos contigo, para aprender, Señor. Gracias porque tu sabiduría está en cada uno de nosotros, Señor, porque tu sabiduría está en cada familia aquí representada, Señor, en la familia de Sandra, en la familia de Jos, en la familia de Marce, de Mario, Señor, de Caroline, en la familia de cada uno de los integrantes del grupo, Señor, que tú sabes, Señor, quiénes son, Padre Celestial. Yo los presentamos delante de ti, amado Dios, en nuestra vida, Señor, en mi familia, Señor, en la familia de mis padres, Señor, de mis hijos, Señor, de mis hermanos, Padre, en cada uno de nosotros, Señor, en nuestras parentelas, nuestros amigos y vecinos, Señor, en todos y cada uno, Señor, de las personas que nos rodean, amado Dios. Hoy declaramos sanidad, Señor, sanidad para todos aquellos que están enfermos, Señor, sanidad para todos aquellos que están postrados en una cama, Señor, que aún siguen esperando su milagro, Padre. Hoy te pedimos esa esperanza viva, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Señor. Hoy te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Hoy abrimos nuestras manos delante de ti, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón delante de ti. Hoy nos permitimos, Señor, que tus bendiciones nos alcancen, Señor. Hoy nos abrimos a lo nuevo, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, a que tu grandeza, a que tu poder nos sorprenda, Señor. Hoy abrimos, Señor, nuestra mente, nuestra conciencia, Señor, a que tu Espíritu Santo despierte en nosotros, Señor, toda hambre y toda sed, Señor. Despiértanos y levántanos de los muertos, Señor, como está escrito en tu palabra, Padre. Que seas tú sacándonos de Zombilandia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Despierta nuestra conciencia a una conciencia viva, como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Quita todo velo que haya en nosotros, Señor, que seas tú corriendo este velo, Señor, y que podamos ver tu gracia, que podamos ver tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tu presencia está aquí con nosotros, Señor, porque somos agradecidos, Padre. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, ese milagro, Señor, que estamos esperando, Señor, llega, Señor, porque hoy nos llaman del banco para decirnos que nos aprobaron ese crédito, Señor. Gracias porque esa es la fe, Señor, porque hoy, Señor, nos llaman para darnos buenas noticias en el nombre de Jesús, Señor, para decir, Señor, que nuestro familiar está mejorando, Señor. Gracias, eterno Dios, porque hoy se abren nuevas oportunidades de empleo, Señor, para todas aquellas personas que necesitan un empleo nuevo, Señor.
porque hoy desatamos sanidad, Señor, sobre aquellas personas, Señor, que tienen cáncer, Padre, que tienen una dificultad en su cuerpo físico, Señor. Hoy declaramos sanidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, por aquellas personas, Señor, que tienen un tumor en el cerebro, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Hoy es un día de milagros, Padre. Hoy es un día de poder, Señor. Hoy recordamos, Señor, que la llaga de tu Hijo, Señor, fue hecha para que nosotros recibiéramos salud, Señor. Hoy recordamos que el cuerpo de Jesús fue molido, Señor, para que las personas sean completamente libres de toda enfermedad, Señor. Hoy declaramos sanidad, Señor, sobre las personas con cáncer, con COVID, Señor, cualquiera que sea la enfermedad. Hoy declaramos vida, Señor, vida sobre ese cuerpo, Señor. Vida en el nombre de Jesús sobre un diagnóstico de muerte, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que tu amor, Señor, ha sido perfeccionado en nosotros, amado Dios, que tú no quieres la muerte del que muere, Señor, que tú quieres, Señor, que las personas estén bien, Padre, porque si no, no hubieses enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor. Hoy oramos, Señor, por la salud de Colombia, Señor, para que Colombia también sea restaurada en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy bendecimos nuestra nación, bendecimos a todas aquellas personas que salen a protestar, Señor, las bendecimos, Señor, bendecimos nuestro gobierno, Padre, para que sea un gobierno equitativo, Señor, de justicia, Señor, de oportunidades, Señor, para todas aquellas personas que vivimos en nuestro país, Señor. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús que sea tu gracia derramada sobre nuestra nación, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, amado Dios, y sobre nuestras generaciones venideras, Padre. Hoy declaramos, Señor, que tu poder y tu gracia se manifiesta sobre nuestra nación, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy bonito que les había pedido, no sé ustedes si leyeron, hicieron la tarea de leer Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, era la tarea para nuestro devocional de hoy. Y bueno, hoy quiero hablarles acerca de ese tema que dice la palabra, cruzando el desierto, ¿no? Y el tema les decía ayer que se llama así, cruzando por el desierto para llegar a nuestra tierra prometida. Ayer escuchaba una conferencia bueno, de alguien, no recuerdo exactamente ahorita el nombre, pero decía que la gente siempre le hace propaganda a la fama de las personas, o bueno, al éxito de las personas, de que las personas habían llegado a ese éxito de un momento hacia otro, ¿no? Y entonces él decía que era muy falso porque muchas veces la gente no tenía en cuenta como el proceso que las personas viven para llegar a la cumbre, para llegar al éxito. Entonces decía que el que nosotros no lo conozcamos, el que nosotros nunca hayamos escuchado hablar de una persona y de repente todo el mundo está hablando de ella, o muchas personas nos enteramos de las cosas que está haciendo, bueno, ya sea como tutor, ya sea como coach, porque hoy en día digamos que hay mucha gente valiosa en el mundo y sobre todo trabajando este tema espiritual en las personas. Y entonces, bueno, él decía de que las personas piensan que de un momento a otro la gente se hizo a esa fama, ¿no? A ese éxito, a esa popularidad. Y entonces él decía que detrás de todo eso hay un proceso que muchos desconocemos, a lo cual yo digo que es muy cierto. Y esto lo digo porque en la palabra de Dios no hay gloria sin haber tenido debidamente ese proceso, sin haber nosotros sido aprobados. Y en esto yo creo que es importante que hoy lunes trabajemos como comienzo de semana, porque sé que en la semana nos vamos a enfrentar a muchas situaciones, vamos a vivir muchas cosas. Y con eso no estoy diciendo que vayamos a vivir cosas malas ni nada, simplemente que como todo en la vida, siempre se nos van a manifestar situaciones en las que nosotros necesitamos mostrar de qué estamos hechos y que es importante tener en cuenta nosotros hacia dónde vamos, con nuestras metas, con nuestros sueños, con los anhelos de nuestro corazón,
con nuestro propósito y que podamos ser coherentes en esas metas, en esos sueños y en ese propósito de vida que cada uno eligió, ¿no? Que cada uno tiene para sí mismo. Y algo que me sorprendía mucho y que ayer, digamos que con lo que me quedo, es que muchas veces la gente cuando te ve en ese éxito o en ese triunfo, bueno, en eso muchas veces o uno escucha o hasta uno lo ha dicho muchas veces de que uno dice, ay, cómo me gustaría ser como tú, ¿no? Siempre decimos, ay, me gustaría ser como ella, o me gustaría ser como él, o me gustaría ser como Tony Robbins, o qué sé yo, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que cuando decimos que me gustaría ser como X o como Y, también eso incluye todas las vivencias, las experiencias, porque no solamente es el éxito, sino que todas las personas para llegar a donde están han tenido que transcurrir un camino y ese camino muchas veces ha estado, al igual que el nuestro, lleno de despropósitos, diríamos así, lleno de situaciones difíciles, lleno de lágrimas, ¿sí? Lleno de momentos duros, ¿sí? Y entonces aquí es lo que me agrada, que la palabra de Dios no desconoce todas estas cosas. Porque realmente cuando nosotros tenemos un sueño, necesitamos mostrarle a la vida o a la divinidad, bueno, en este caso a Dios, de que nosotros realmente estamos hechos para ese sueño. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, no voy a entrar mucho en eso porque ese no es el tema de hoy, pero sí quiero como trabajar un poquito esto para que luego podamos entrar ese de cruzando en el desierto para llegar a la tierra prometida de que quiero hablarles. Y un caso así, para no ir tan lejos, es José, ¿sí? La vida de José. La vida de José, recordemos que José era uno de los hijos de los 12 hijos de Jacob y era uno de los menores. Y entonces José, él comenzó a tener sueños, ¿sí? Y entre esos sueños, él se veía más grande que sus hermanos e incluso que sus padres, cumpliendo cosas que sus padres en su momento nunca lograron, porque en los sueños que él tenía, dice que él veía las 11 estrellas inclinándose hacia él y el sol y la luna inclinándose hacia él. Y el sol y la luna representaban su papá y su mamá y las 11 estrellas representaban sus hermanos. Entonces, bueno, uno diría, wow, o sea, José tenía un sueño grande, el sueño de José era ser gobernador, ¿sí? La persona más importante dentro de un reino. Y uno diría, bueno, sí, está chévere el sueño, bonito, que y incluso él tenía esos aires de grandeza que a veces nosotros cuando los mostramos, la gente nos lo critica y muchas veces pasamos por arrogantes, por orgullosos, en fin, porque aquí yo siento que muchas veces aún en la gente cristiana o en la comunidad cristiana muchas veces nosotros como que nos queremos disfrazar de una humildad que no es, porque nosotros confundimos la humildad con la sencillez de corazón. Y además que es distinto, porque el humilde es aquel que reconoce que Dios es todo en todo, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros queremos como mostrar que somos humildes, pero confundimos la humildad porque en realidad somos arrogantes, no somos humildes, porque como les digo, la humildad es el poder reconocer que Dios es el todo en todos. Sí, que Él es el grande, que nosotros simplemente estamos aquí para cumplir ese propósito de vida que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, pero que Él es el que hace todas las cosas, ¿sí? Que Dios es el grande, el gran yo soy, como dice su palabra. Y retomando esto, uno diría, bueno, sí, está bien por todo ese sueño y por todo lo que José vivió, pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vivir la situación de José en caso tal de que nos mostraran todo lo que tendríamos que vivir? Yo pienso que si a José le hubieran mostrado todo lo que él iba a vivir, a lo que se iba a enfrentar para lograr alcanzar su sueño, a lo mejor no hubiese querido ese sueño, ¿no? Pero él estaba hecho de algo grande, así como todos y cada uno de nosotros, porque en nosotros hay semillas de grandeza, porque en nosotros está la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que hoy quiero que trabajemos y que nos demos cuenta que cada uno de nosotros eligió un sueño, cada uno de nosotros eligió un propósito de vida, cada uno de nosotros tiene un anhelo en su corazón y que ese anhelo, que ese propósito de Dios en nosotros no es casual.
que fue Dios quien colocó ese anhelo en nosotros, que fue Dios quien colocó ese propósito de vida en nosotros para que nosotros a través de todas estas cosas podamos ser luz para otros, podamos inspirar a otros en nuestra vida, porque alrededor nuestro hay cantidad de personas que están viendo. Y esto me parece muy lindo porque José, él se enfrenta a vivir su sueño y empieza por su familia y su familia lo excluye, sus hermanos lo venden, ¿sí? Porque se burlaban de él, porque no creían en su sueño. ¿Cuántos de nosotros se nos han burlado? ¿Cuántos de nosotros, nuestra familia, de hecho, se nos ha burlado? Nuestra familia no cree en nosotros, ¿sí? Luego los más cercanos, de hecho, siempre es así. La gente más cercana a la que uno pensaría que es quien lo debería de apoyar, quien debería creer en uno, muchas veces esas personas cercanas son las que menos nos apoyan y las que menos creen en nosotros, en nuestros talentos, en nuestras habilidades. Y eso no es casual, ¿no? Lo necesitamos para poder tomar la fuerza. Entonces, por eso es que dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Y esto en cierta forma es verdad, porque vemos el caso de David también, de cuando David venía y entonces sus hermanos eran también arrogantes con él, su papá no lo tenía en cuenta, no creían en su talento, no creían en el don, en el llamamiento que Dios le había hecho. Sin embargo, esto no desanima a David, sin embargo, esto no desanima a José. Sí, ambos realmente van contra todo pronóstico, contra toda situación, ¿sí? Y a ellos no les importa lo que los demás opinen, no importa por más difícil que se prolongue la situación, por más complejo que esto parezca, porque hay momentos en los que de verdad nosotros sentimos que pucha, como que nos está quedando grande, como que venga, ¿será que me equivoqué en propósito? ¿Será que me equivoqué en esto que yo estoy haciendo? ¿Será que esto no era la voluntad de Dios? Porque muchas veces vienen todas esas preguntas a nuestra vida y como que no sabemos para dónde coger, como que no sabemos qué camino tomar, como que llega un punto en que nosotros decimos, ¿será que de verdad es lo que Dios quiere? Y aquí es donde les voy a decir, si quiere, cuando ustedes tengan el tiempo y la disponibilidad, no les hace mal volverlo a estudiar, ¿sí? Repasar la vida de José, repasar la vida de David, repasar la vida de Jesús, porque para ninguno de ellos fue sencillo. Y con eso no estoy diciendo tampoco que sea difícil, ¿no? Con eso lo que digo es que necesitamos esforzarnos. Necesitamos ser valientes para tomar nuestras decisiones y para saber sobre todo que Dios es el que está con nosotros, ¿sí? Entonces, sí, todo iba encauzado a un propósito mayor, algo mucho más grande, que era ser gobernador de Egipto para poder salvar la vida de muchísima gente, porque para esto Dios lo había puesto a José, para salvar la vida de toda una nación, incluso de su misma familia, para poder preservar su generación porque iba a venir una situación difícil, así como ahorita que estamos viviendo una pandemia. En aquel entonces también vino una hambruna que duró 7 años, o sea, una situación nefasta porque era muy difícil y Dios necesitaba colocar un hombre con sabiduría, con talento, con gracia, con dedicación para que no pudiera el pueblo perecer, para que el pueblo no pereciera, así como estamos nosotros en esta situación, que el pueblo lo que quiere es que el gobierno lo que quiere es que el pueblo perezca. En aquel entonces, Dios, sabiendo lo que iba a traer sobre el mundo, sobre el pueblo de Egipto, también presentó la solución, también había preparado a un hombre, a una persona con todas las capacidades para que pudiera hacerse cargo de eso. Y aquí es donde yo realmente quiero hablarles y quiero mostrarles que definitivamente sí o sí necesitamos la experiencia. Miren, voy a hablar de esto del desierto porque me veo de verdad en la necesidad de hacerlo por cuanto nosotros, la idea que nos presentaron del desierto es una idea negativa, es una idea que no nos ayuda y que no es la que la Biblia nos presenta. Y hoy de verdad quiero mostrarles lo que la Biblia habla acerca de estar en el desierto. En realidad ni siquiera es malo. Es necesario que estemos en el desierto porque única y exclusivamente en el desierto es donde nos podemos dar cuenta de qué es que estamos hechos. Como les digo, si David no hubiese matado a Goliat, entonces David jamás hubiera podido llegar a ser rey, porque ahí él demostró su valentía, ahí él demostró su talento, ahí él demostró realmente que la presencia de Dios estaba en él y que Dios estaba con él y que él todo lo que hacía lo hacía con el poder y con el favor de Dios.
es igual, nosotros necesitamos mostrarle a las personas, aún a nosotros mismos, que nosotros tenemos el favor de Dios, que nosotros no vamos solos, que nosotros vamos acompañados con el poder y con el favor de Dios, que Él es el que va delante de nosotros y que Jehová es nuestra retaguardia. Así que esto es lo que hoy vamos a estar trabajando y lo que quiero mostrarles para que nos demos cuenta y para que nosotros seamos conscientes en realidad que Dios es el que pelea nuestras batallas. Que si bien es cierto que necesitamos ir por el desierto para poder llegar a nuestra tierra prometida, la tierra prometida no es lo más importante, porque de pronto decimos, bueno, sí, necesito llegar allá y nos perdemos de ese camino, nos perdemos de cada cosa que necesitamos nosotros aprender para poder llegar al lugar que quiere Dios, donde nosotros podamos descansar, donde nosotros podamos disfrutar, donde nosotros podamos realmente adquirir la lección y poderla mostrar a otras personas con ese amor y con esa sabiduría con la que Dios ha tenido para con nosotros. Así que José necesitaba todo lo que le ocurrió. ¿Para qué? Para poder tener todo lo que un líder necesitaba, lo que un gobernador necesitaba, para tener empatía, para poderse poner en el lugar de los demás, para que su corazón fuera compasivo, para que fuera sabio, para que él pudiera administrar, para que él supiera todas las cosas que realmente se necesitaban, porque él había estado del otro lado. Entonces, como había estado del otro lado, sabía cuál era la necesidad y sabía cómo cubrir esa necesidad. Y es lo que nosotros muchas veces nosotros necesitamos. Y aquí como un dicho que me gusta, que no es mío, que lo escuché a alguien decir, y es que todos queremos ir al cielo, pero ninguno se quiere morir, ¿no? Entonces, es algo así, ¿sí? Que nosotros queremos como todo facilongo, como es como la ley de lo fácil, pero en realidad necesitamos esforzarnos. Y esforzarnos es porque van a haber momentos y van a haber días en los que no vamos a estar como en tanta disponibilidad para nosotros entender y para nosotros luchar por nuestros sueños, pero cada día viene cargado de retos, cada día viene cargado de gloria, cada día viene cargado de milagros, cada día es único en el Señor y como dice la palabra, hoy es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así que yo declaro que hoy es un día maravilloso, que hoy es un día en el que nos vamos a gozar, en el que hoy elegimos, ¿sí?, estar gozosos en su presencia, elegimos hoy mostrar la gloria de Dios, elegimos hoy ver la gloria de Dios, elegimos hoy gozarnos cada minuto y disfrutar este caminar y disfrutarnos este paso a paso y darnos cuenta que el desierto en realidad no es malo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 1 y el capítulo 2. No sé si alguien nos quiera leer Éxodo capítulo 1 y otra persona nos quiera colaborar con Éxodo capítulo 2. Levanten la manito, por favor, si ustedes están ahí en esta disposición de querer leer. Con eso voy alistando los otros versículos también. Yo. Listo, tú lees Éxodo capítulo 1, ¿sí? Sí. Listo, listo, listo. ¿Alguien quiere leer Éxodo capítulo 2? Para que después de que yo os lea, entonces continúe. Listo, Joanita. Vale, perfecto. Entonces empezamos con Jos y luego Joa. Vale. Aflicción de los israelitas en Egipto, ¿sí? Sí, ajá, todo Ok. el capítulo 1. Va desde el versículo 1 hasta el 22. Es largo, hoy Listo, tenemos harto para leer. listo, perfecto. Entonces, aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que
viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Joanita, capítulo 2 de Éxodo. Listo, mi Alex. Buenos días para todos. Buenos días. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipto que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel,
su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y les reconoció Dios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y aquí comienza todo, porque si nosotros nos damos cuenta, el pueblo de Israel estaba viviendo una situación de maltrato, estaban viviendo una situación de esclavitud, una situación de escasez, porque a ellos, digamos que les limitaban de cierta forma, ¿sí? No podían hacer lo que ellos quisieran porque estaban subyugados a los egipcios, y también dice la palabra que los egipcios les ponían tareas muy difíciles para que no tuvieran tiempo ni siquiera de pensar. Entonces los ponían a hacer todas esas tareas y esos trabajos duros con un propósito, ¿no? De que no pensaran y de que el pueblo no tomara represalias contra los egipcios, porque nótese que al principio dice que esa fue la razón por la que los subyugaron. Esa fue la razón por la que los esclavizaron, para que ellos nunca se dieran cuenta en realidad del poder y la grandeza que tenían como pueblo de Israel. Y aquí eso me sorprende mucho porque eso se parece mucho como a lo que nos pasa, que muchas veces las personas nos quieren opacar, no quieren que nosotros realmente descubramos todo ese potencial del que estamos hechos por temor, ¿no? Por miedo, porque siempre está como la envidia y siempre está como el por qué el otro tiene que hacer esto. Y esto es algo que una vez lo escuché, hace como un año le escuché decir a alguien que la gente quiere que tú estés bien, pero no mejor que ellos. Y es verdad, yo me he dado cuenta que muchas veces nosotros como que nos cuesta reconocer que en el otro hay grandeza, pero también nos cuesta reconocer que aún en nosotros hay grandeza, que cada persona tiene un propósito de vida y que cada persona es diferente de la otra. O sea, todos somos distintos. Aunque la gente diga todos somos iguales, en realidad yo siempre digo todos somos distintos, ¿sí? Que nos pasan cosas iguales, es verdad, pero todos somos diferentes, todos somos distintos. Cada uno es único en su naturaleza, cada uno tiene sus cosas, ¿sí? Cada persona es única. Y aquí yo lo que les digo es que me parece muy chistoso porque había un edicto del rey. Los edictos del rey no se podían desobedecer. Digamos que una persona que era encontrada en desobediencia, esa persona lo único que le venía era la muerte. Y esto, ¿cómo es la gracia y la bondad de Dios? Porque las parteras no temieron al rey. O sea, realmente dice la palabra que ellas dijeron que no lo iban a hacer, que ellas no iban a matar a los hijos varones de los israelitas, porque debían matar a los varones y a las mujeres las debían preservar la vida. Y ellos no hicieron así, no, realmente no hicieron caso al edicto del rey. Y luego también cómo se expone la mamá de Moisés, porque cuando ella tiene su hijo, ella como también es sensible a ese llamado de Dios para la vida de su hijo, por cuanto dice que se consiguió como una canastilla y la organizó de tal forma que pudiera estar sobre el río, donde no le entrara agua ni nada, pero que también pudiera flotar, y colocar al niño en eso, y puso a su hermana, a la hermanita de Moisés, a que custodiara por dónde iba la barquillita, ¿no? Y precisamente llegó a donde tenía que llegar, ¿sí? A su destino. Y dice que estaba la hermana de Faraón bañándose, y entonces ella la tomó y se dio cuenta que era un hebreo, hijo de los hebreos, y dice que la hermanita estaba ahí atenta para ella misma conseguirle quien cuidara al niño, de manera
que muchas veces no se habla de esto, pero hoy lo voy a aclarar. Y nosotros muchas veces tenemos la información de que Moisés creció solamente en el palacio y que fue estudiado, perdón, educado por los egipcios, y eso es verdad, pero no tenemos en cuenta que esa tarea de cuando él era niño, él, la hizo fue su mamá, realmente su mamá biológica, ¿sí? Ella fue la que igual lo amamantó, le dio todas las instrucciones. Y hay algo para tener en cuenta, es que no sabemos en toda esa educación que la mamá le dio a Moisés, que realmente qué sueño fue lo que ella le inculcó a su hijo, porque los sueños vienen también, digamos que tienen mucho que ver nuestros padres, ¿no? Y aquí me parece muy, muy especial, porque ella había criado a su hijo y él siempre supo que pertenecía a los hebreos. O sea, él siempre supo que esa era su familia, siempre supo que él pertenecía a ellos. Y cuando él quiso, de cierta forma, a su manera, ir a salvar al pueblo, se encontró con que ellos no lo aprobaron, se encontró con que ellos no quisieron que él reinara sobre ellos. Y eran sus hermanos, y pensó que de pronto sus hermanos lo iban a ver bien, y fueron quienes lo atacaron al principio. Si usted se da cuenta, sus mismos hermanos, porque él lo que estaba tratando era de que, venga, no peleen, ustedes son hermanos, ¿para qué se van a discutir si ustedes ya tienen los egipcios encima de ustedes, azotándolos, maltratándolos? ¿Para qué lo hacen ustedes entre ustedes mismos? Lo que pasa ahorita, ¿sí? Que el pueblo contra el pueblo, ¿sí? El pueblo contra bueno, esto contra los policías, contra el ESMAD, sabiendo que de todas formas los dos pertenecemos a ese régimen, y los otros, que son los que crearon el conflicto, están bien sentados allá tomando whisky o tomando de su champaña, ellos relajados, y acá nosotros desangrándonos y matándonos, y los que realmente tienen que ver con toda esta situación están tranquilos. Entonces era algo así, que era lo que Moisés quería mostrarles a ellos y decirles, vengan, no, entre nosotros no es, o sea, entre nosotros no necesitamos pelear, ¿sí? Porque ya tenemos a un enemigo y nosotros no somos el enemigo. Pero ellos, en lugar de verlo, lo que hicieron fue acusarlo, juzgarlo, y lo pusieron en evidencia. Pero eso también era un propósito de Dios, porque para que él pudiera ser ese caudillo, ese líder que Dios había llamado para poner al pueblo de Israel bajo ese liderazgo, él necesitaba estar 40 años en el desierto. Y ahí es donde lo lleva al desierto y lo desaprende a Moisés, porque Moisés, él también creció con las costumbres egipcias, porque él solamente estuvo hasta los 7 años, creo que era, con la mamá, y luego de ahí pasó otra vez al palacio, y él aprendió las costumbres, aprendió, bueno, todo lo que es de los egipcios, ¿sí? Y cómo Dios lo trae al desierto para desaprenderle de todo, todo, porque él se volvió pastor, y en todo eso, si usted estudia luego con detenimiento, se da cuenta que estando en el desierto, Moisés, digamos que desaprendió todas esas habilidades y todas esas cosas que él había aprendido cuando estaba joven y cuando vivía en Egipto. Y cómo Dios lo trae a uno cuando nosotros entramos en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no somos conscientes que necesitamos desaprender toda esa información que traemos de nuestros padres, de nuestros ancestros, bueno, de ese más allá, incluso de nuestra infancia, y todo esto que ni siquiera nos sirve, porque mucha de esa información nosotros realmente no la necesitamos. ¿Por qué? Porque nos condiciona. ¿Por qué? Porque nos limita. ¿Por qué? Porque no nos permite ver la gloria de Dios. Y esto es algo que necesitamos nosotros tener en cuenta, porque si nosotros no tenemos en cuenta, nosotros no podemos colocar un nuevo conocimiento sobre algo que ya está ahí, porque necesitamos ser conscientes que necesitamos nosotros ese conocimiento nuevo y fresco de Dios, pero para que podamos nosotros entrar en eso nuevo, necesitamos primero nosotros limpiarnos de lo viejo, necesitamos nosotros desaprender, necesitamos nosotros ser como niños, ¿sí? Y muchas veces nosotros no estamos en esa disposición de querer desaprender. Siento que lo más difícil en el ser humano, cuando llegamos a los pies, a los caminos del Señor, es desaprender. Nos cuesta un montón, porque lo que nosotros creemos como verdad no es verdad. Y por eso es que los viernes tenemos en nosotros eso de mitos versus realidades de la Biblia, porque necesitamos nosotros realmente comprobar que lo que nosotros creemos es así,
que lo que nosotros pensamos es así o no es así, porque muchas de las creencias, y vuelvo y lo digo y no me voy a cansar de decirlo, que muchas de las creencias que nosotros tenemos respecto de Dios y de la Biblia y de la vida, ni siquiera son ciertas, nos las infundieron, ¿sí? Y nosotros pues tragamos entero. ¿Cuántas personas se sientan a escuchar un pastor, un predicador, qué sé yo, un ministro, y mucho de lo que habla simplemente basura? Y creemos que porque nos hablan de Dios o porque nos hablan de la Biblia, entonces, el gran conocimiento. Pero cuando vamos nosotros a leer la palabra nos damos cuenta que era pura basura, pura carreta, porque en realidad la palabra de Dios no nos muestra esa situación de esa forma como a nosotros nos la hicieron ver. A mí, ayer precisamente estaba recordando cuando yo comencé a caminar a los 17 años en todo esto del evangelio. Yo recuerdo que le metían a uno eso del diablo y que el diablo te hace y que el diablo te coge y que el diablo y todo es la culpa del diablo y del diablo y del diablo. Y entonces uno se mete en ese, bueno, digo yo, en ese estado de somnolencia, porque eso es lo que yo me he dado cuenta, y entonces uno deja de hacerse cargo, ¿sí? De sus cosas, deja de hacerse cargo uno de lo que uno tiene, de lo que uno trae, y entonces la fácil echamos la culpa al diablo. Sí, y eso no es de ahora nuevo, porque si ustedes notan, y aquí lo hemos visto en muchas ocasiones, que desde el principio Adán y Eva hicieron eso. Cuando Dios viene y los confronta y les dice, ¿tú qué has hecho? Porque le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? ¿Sí? No te mandé que no comieras del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y él, la fácil, no, la mujer que usted me dio. O sea, no tuvo reparos en echarle la culpa a Dios. ¿Cuántas veces nosotros todavía, sí, o sea, más descarados, ¿no? En lugar de echarle la culpa al diablo, echamos la culpa a Dios también. No es que Dios mandó esta pandemia, no es que Dios me mandó esta prueba, no es que Dios me mandó esta enfermedad, porque es que Diosito sabe cómo hace sus cosas y así nosotros. Es que Dios, ese Dios, ¿qué es lo que Dios quería? Dios quería que yo me casara con este sujeto y entonces llevara del bulto, me dieran en la jeta y no, y pues como es Dios, pues entonces yo me tengo que aguantar a que me den en la jeta, que me den en la mula, porque cuántas mujeres en una iglesia cristiana, sí, porque como no se pueden separar, porque esa es otra cosa también que nos han vendido, entonces no, se tiene que aguantarse, que su marido le pegue, que su marido la maltrate, que su marido, porque la violencia también no solamente es de golpes, ¿no? También es las palabras que usamos nosotros para hablarle a los demás, cuando les hacemos nosotros creer al otro que es su culpa, cuando no nos hacemos cargo, cuando entonces todo el tiempo estamos mirando la paja en el ojo ajeno, cuando le estamos nosotros impidiendo a que la otra persona vuele, a que la otra persona sea verdaderamente libre, a que la otra persona cumpla sus sueños, sus metas, sus anhelos, porque a veces creemos que la violencia únicamente es de golpes. No, las palabras también maltratan y siento que son las que más maltratan muchas veces. ¿Sí? Cuando nosotros estamos manipulando todo el tiempo para que el otro haga lo que yo quiero, para que el otro piense lo que yo quiero, para que el otro se ponga donde yo quiero. Y no tenemos en cuenta que al igual que el otro, nosotros también necesitamos poder pensar por nosotros mismos, poder crear por nosotros mismos, no solamente yo, sino también el otro. Y en eso nosotros muchas veces nos volvemos egoístas, no tenemos en cuenta todo ese proceso que Dios quiere para nuestra vida. Y por eso era importante que Dios colocara a Moisés en el desierto, ¿sí? Para poderlo formar, porque necesitamos ser formados. Las pruebas no vienen por casualidad, las situaciones no vienen porque sí, sino porque todos nosotros necesitamos ser formados, necesitamos una estructura y en esa estructura necesitamos nosotros podernos complementar, podernos reconocer y darnos cuenta de qué estamos hechos, darnos cuenta que somos seres inteligentes, que somos personas con sabiduría, que Dios ha puesto en nosotros su gracia, su amor, su poder, su grandeza. Y entonces, desde aquel entonces siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. Y entonces cuando, bueno, dice, listo, entonces Dios va a la mujer y le pregunta, ¿tú qué has hecho? Y entonces ella, ¿qué dice? No, la serpiente me engañó y yo comí. Y desde entonces ya el diablo no tuvo a quien echarle más la culpa y él pues quedó como el culpable de todo este desastre que vemos hoy en día, llamado mundo, llamado gente, y entonces nunca nos estamos haciendo cargo, sino la fácil, ¿sí? Porque eso es lo que la mayoría de la gente cristiana o de la comunidad cristiana hace todo el tiempo, echarle la culpa al diablo, y en sus iglesias nombran más al diablo que al mismo Jesús, en sus iglesias nombran más al enemigo que al mismo Dios. Entonces yo digo, así
Muchas personas viven dormidas totalmente creyendo que el desierto es lo más malo y que el desierto, mejor dicho, ha venido para jodernos, ha venido para molestarnos, para importunarnos, para que, ay, mejor dicho, lloremos y suframos y resulta de que no es así. Porque ese concepto que nosotros tenemos al que le llamamos desierto, en realidad es donde nosotros estamos siendo formados. Y miren, en ese desierto Dios nunca, nunca nos va a desamparar, porque nunca desamparó a su pueblo. Quiero que vayan conmigo, vamos a estar leyendo en Éxodo, ¿sí? Ahí mismo en el capítulo 13, en el versículo 21, vamos a mirar cuáles eran las cosas en realidad que ellos vivieron en el desierto. En el versículo 21 dice, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, lo cual quiere decir que ellos nunca estuvieron en tinieblas, nunca anduvieron en tinieblas. El sol nunca les dio de frente en la cara porque dice que de día iba una columna de ¿qué? Una nube. Sí. Y de noche dice que de día una columna de nube y de noche una columna de fuego para poderles alumbrar. O sea que nunca sintieron frío en el desierto, porque si ustedes no sabían, las noches en el desierto, dicen los que saben, porque yo nunca he ido a un desierto, dice que hay noches que son muy frías en el desierto. Entonces dice que Dios les alumbraba, ¿sí? Ellos nunca estuvieron en tinieblas. Y vamos a estar también leyendo Nehemías en el capítulo 9, del versículo 6 en adelante, que esto me sorprendió muchísimo. Y miren todo lo que ellos vivieron estando en el desierto. Dice así, Nehemías capítulo 9, versículo del 6 al 21. Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Mire, desde ahí se ve que dice la Biblia que las riquezas del impío son para el justo, son para el que agrada a Dios. Y eso muchas veces nosotros no lo podemos recibir, no lo podemos creer. Y nótese que desde el principio todas esas tierras ya tenían dueños. La tierra de Canaán pues era de los cananeos, pero la Biblia dice que Dios se la quitó a ellos para dársela al pueblo de Israel. Muchas veces nosotros como que no reclamamos esas promesas, como que nos quedamos nosotros viéndonos en la situación de escasez en la que estamos y no necesitamos ver eso, sino que necesitamos nosotros ver que tenemos un Dios generoso, que tenemos un Dios abundante, que las riquezas del impío son para el que agrada a Dios, son para el justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. ¿Recuerdan todo lo que acabamos de leer en Éxodo? E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia, contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Esos son los milagros y los prodigios que Dios hizo para el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. O sea, nada de los mandamientos ni de las cosas que Dios les había puesto las puso para molestarlos, las puso para importunarlos. Todo era porque Dios estaba buscando un bien para todo el pueblo, para que las personas estuvieran en ese bienestar, porque les voy a contar aquí antes de seguir la lectura, y es que muchas de las leyes que Dios les dio en Deuteronomio era de hecho para evitar
enfermedades, ¿no? Muchas de esas leyes eran para evitarles que las mujeres tuvieran tumores, que los hombres tuvieran tumores, que los hombres se enfermaran, ¿sí? Era para que ellos como tal fueran una raza pura, una raza, o sea, cuando me refiero a pura, quiero decir que esté libre de enfermedades, de cualquier tipo de contaminación y donde su cuerpo realmente fuera un cuerpo completamente saludable. Pero eso les pareció malo. A ellos les pareció malo porque ellos de ningún momento vieron las leyes como algo bueno. Siempre estuvieron viendo desde la otra parte como negativo, todo era malo, todo era... Y es como a veces nosotros miramos la vida y las situaciones, ¿no? Ah, no, es que este cáncer me vino para matarme, es que este cáncer vino para molestarme, para importunarme, y no nos damos cuenta que Dios nos está mostrando es realmente una oportunidad para que nosotros nos demos cuenta de qué estamos hechos, qué tan guerreros somos. Y entonces dice el 14, y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. O sea que en el desierto nunca Dios los hizo padecer hambre, y nunca tuvieron, o sea, sí tuvieron sed, pero nunca los puso a aguantar, ¿no? Y les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. O sea, que aparte de todo el trabajo que Dios había hecho, de todo ese esfuerzo que Moisés había hecho, porque lo tuvo que sacar de Egipto, ponerlo a desaprender, convertirse en un pastor de ovejas, ellos pensaron colocar a una persona para que los devolviera, para que los regresara a su esclavitud y a su miseria. Y esto, de verdad que esto no me sorprende, porque uno ve que muchas personas quieren, ¿no? Ayudar a otras, y esas otras muchas veces no se dejan. Yo recuerdo cuando yo hacía trabajo social con el tema de los indígenas y todas esas cosas y con las ayudas, y me di cuenta en ese proceso de que la gente más arrogante o más esto muchas veces es aquel que no tiene nada, porque muchas veces cuando otra persona quiere ayudar, uno hasta para eso tiene que ser sabio. Yo me di cuenta que uno no puede ayudar a todo el mundo, no porque no se lo merezca, no porque la gente no merezca ser ayudada, sino porque muchas veces las personas no están en la disposición de querer ser ayudadas. Y uno se mete en problemas porque la gente muchas veces se siente ofendida. Y ahora en estos días escuchaba que la gente no necesita auxilios, que la gente necesita oportunidades de trabajo, o sea, es ya la arrogancia siempre, ¿sí? Y no digo que sea malo que nosotros queramos trabajar, sino es como, a mí no me den nada, a mí no me regalen nada, yo puedo por mí mismo. Entonces es como esa arrogancia de que yo soy autosuficiente, ¿sí? Y no el suficiente como lo deberíamos tomar, de que somos capaces de todo porque Dios está con nosotros y porque Él nos da la sabiduría, porque Él nos enseña, porque Él nos muestra el camino, sino de como dice la canción, Señor, dame salud, que lo demás lo consigo yo, es como algo así, ¿no? Y entonces dice, además cuando hicieron para sí becerro de fundición, perdón, estaba en el 17, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su servicio. Mira, algo que nos pasa muy a menudo, estando muchas veces en el desierto, es que nosotros no nos recordamos de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, de los milagros que Él ya ha hecho con nosotros, de las sanidades que Él ha hecho. Y muchas veces nosotros nos quedamos mirando la situación y no recordamos que un día Dios nos sanó, que un día Dios nos proveyó y que así como nos sanó ese día, hoy nos puede volver a sanar, que así como Dios nos proveyó ese día, así nos puede proveer hoy, que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, pero nosotros muchas veces cuestionamos el poder de Dios, cuestionamos el favor de Dios y creemos que estamos solos para sufrir. Y dice, y entonces, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y aquí uno ve, como les digo, no un Dios castigador, no un Dios que está esperando que usted se equivoque para darle látigo por aquí, látigo por allá, sino uno ve un Dios bondadoso. Él siempre estaba esperando que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo entrara en razón, que el pueblo reconociera su falta, pero no. Y él volvía y los rescataba, volvía y los sanaba, volvía y tenía clemencia de ellos, y el pueblo volvía y se manifestaba en su terquedad.
Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Y una abominación, para aclararles acerca de esto, es de que ellos no podían reconocer que todo lo que ellos habían recibido como favor, lo habían recibido de Dios. Siempre le estaban adjudicando a alguien más lo que Dios hacía por ellos. Nunca le estaban dando la gloria a Dios, sino que siempre decían, ah, no, es que esto me lo conseguí yo. No, es que esto, como muchas veces decimos nosotros, no, es que eso yo me lo gané con el sudor de mi frente. Es que esa casa fue con el sudor de mi trabajo. Es que este carro lo compré yo con mi esfuerzo. Y nunca le damos la gloria a Dios, sabiendo que si tenemos lo que tenemos es porque Dios nos lo ha permitido, porque Dios nos lo ha facilitado de cierta forma, porque nos ha dado vida, porque nos ha dado sabiduría, porque Él nos ha dado entendimiento para los negocios. Y entonces dice el versículo 19, y tú con todo, por tus muchas misericordias, porque aquí le está hablando a Dios, y tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche, la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y el agua les diste para su sed. O sea, a pesar de todo, ¿cómo era Dios? Clemente. ¿Cómo era Dios? Bueno. ¿Sí? Y me encanta porque dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Quiero que apunte ese versículo, versículo 21. Nehemías capítulo 9, versículo 21. Dice, lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. O sea que todo el tiempo Dios les proveyó de todo lo que ellos necesitaban. No tenían falta de ningún bien, a diferencia de cuando estaban en Egipto. Y sabe que no era suficiente, no tenían llenadero, siempre se estaban quejando, siempre se estaban excusando, siempre estaban buscando una forma, una manera de poderse fastidiar todo lo que Dios quería para con ellos. Y es lo que nos pasa. Hace como 2 años creo atrás, mi mamá tenía el anhelo de ir a conocer el mar. Y bueno, ella había estado, digamos, como algo triste por ese tema, y yo le pedí a Dios, y yo le dije, Señor, a mí me gustaría poderle dar a mi mamá ese regalo de conocer el mar. Y le oré a Dios, y Dios me proveyó el dinero, y yo le pregunté a mi mamá que ella, ¿dónde le gustaría ir? ¿Sí? Yo había pensado como en Cartagena o Santa Marta. Y mamá me dijo, mija, mi anhelo siempre ha sido ir a San Andrés. Y yo dije, bueno, a San Andrés sale un poquito más caro, pero bueno, yo dije, Señor, que tú proveas, porque mi mamá merece conocer el mar antes de que ella, tú la llames a su presencia, porque no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a cada uno. Y recuerdo tanto que yo estaba tan emocionada porque iba a poder compartir con mi mamá. Además, yo tampoco conocía San Andrés, entonces yo le dije, no, mami, listo, de una. Y el día de su cumpleaños, yo de regalo le quería dar esa sorpresa de ir a San Andrés. Y bueno, nos fuimos para San Andrés y muy emocionada y todo. Y yo aprendí algo estando con ella ya, que a mí de verdad me cambió mucho. Y es que yo veía que mi mamá no podía disfrutar. Ella estaba en el mar, incluso mi mamá se me enfermó estando allá. Ella estaba en el mar y miren, esto, la mente es una cosa impresionante, ¿verdad? Mi mamá estaba en el mar, estaba haciendo un solazo maravilloso, o sea, que uno siente es calor, si uno se quiere bañar, y mi mamá estaba engarrotada, morada, morada como una uva pasa, digo yo, toda así, mi mamá del frío. Entonces me tocó sacarla del mar, llevarla al hotel, y yo decía, pero en el hotel hace más frío que en el mar, ¿sí? Y llevarla allá, y allá se recuperaba mi mamá en el hotel, allá no le daba frío ni nada, y en el calor, en el sol, en la playa, mi mamá, ella no se podía estar. Y yo sabe que comprendí estando con ella esos días allá, que ella en realidad no se sentía merecedora, y ella se saboteaba incluso el estar allá, no se lo disfrutaba. Y todo el tiempo estaba con una cara amargada, y yo le traía cositas para consentirla, sí, mami, ¿qué quieres? Que cómprate esto, hagamos esto, vámonos aquí, vámonos allá, hagamos planes. Y ella, incluso hubo un momento en que me tocó de verdad ser, digamos, como un poquito dura con ella, porque ella todo el tiempo era como amargarse. Y yo le decía, mami, pero es que
o sea, usted está aquí, disfrútese este tiempo que Dios creó para usted. Y ahí me di cuenta también, y ahora entiendo lo que le pasaba al pueblo de Israel, o que lo que le sucedía a mucha gente, que tenemos esa creencia de que es que necesitamos sufrir, de que es que necesitamos que nos castiguen, de que necesitamos nosotros sufrir y llorar porque no nos sentimos merecedores de nada. Sí, y claro, eso lo tenemos, ya sabemos de dónde viene toda esa información, pero sacarnos esto, yo siento que eso es como que nos cuesta, como que nos todavía lidiamos con ese no merecer. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías hecho, perdón, de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar en poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien. Miren, dice que heredaron. Heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Y aquí con eso termino esta lectura y es simplemente, y ahí se los dejo para que ustedes lo estudien, Nehemías capítulo 9, versículo del 6 al 21, acabé de leer, donde muestra a Dios todo el favor que les hizo a ellos estando en el desierto, en ese caminar, en ese proceso a entrar a la tierra prometida, pero ellos no quisieron, porque ellos lo querían a su modo, lo querían a su manera. ¿Cuántas veces nos pasa que nosotros queremos las cosas a nuestro modo, queremos las cosas a nuestra manera, no queremos esforzarnos, no queremos nosotros correr la segunda milla, no queremos nosotros realmente vivir la experiencia? ¿Sí? Aprender la lección, y necesitamos nosotros como seres humanos, como esos hijos de Dios, necesitamos ser esforzados. Por eso la escritura dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y nadie está diciendo que sea fácil, nadie está diciendo que sea simple, ¿sí? Simplemente necesitamos esforzarnos, necesitamos trabajar en nosotros, necesitamos ver qué es lo que hay, qué es lo que nos está impidiendo a nosotros creer, porque muchas veces nosotros no logramos creer, muchas veces sí decimos, sí, 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 Señor, yo creo, pero cuando estamos en la situación, cuando estamos viviendo la situación como tal, ya sea de enfermedad, ya sea económica, lo que sea que estemos viviendo, como que muchas veces en eso tenemos cierta resistencia, ¿no? Y nos preocupamos y decimos, y sentimos por allá como un dolor, una agonía, digo yo. Sí, porque cuando nosotros nos preocupamos por el futuro sentimos ansiedad, ¿no? Y cuando estamos en el pasado, pues igual nosotros mismos nos saboteamos porque para el presente, o bueno, para nuestro cerebro, cuando nosotros estamos por allá es lo que nosotros estamos viviendo en el momento. Y dejamos de disfrutar este espacio, este tiempo, ¿sí? Porque estamos o en el pasado o estamos allá adelante. Entonces, miren, trabajemos en nosotros. Creamos que Dios está con nosotros, creamos que de verdad Dios es el que hace en nosotros, que Él es el que va delante de nosotros, que Él no nos ha traído para dejarnos en el camino tirados, sino porque Él está ahí para ayudarnos, para sostenernos, y que todo lo que nos ha venido es necesario para poder tomar y para poder aprender de todo esto que necesitamos nosotros poder experimentar, ¿sí? Hagámoslo con la mejor actitud, hagámoslo con la mejor gratitud, hagámoslo con la mejor alegría, ¿sí? Digámosle, Señor, gracias por este tiempo, porque este tiempo yo puedo ver y darme cuenta de qué estoy hecho, me doy cuenta que tú eres un Dios generoso, me doy cuenta que tú eres un Dios maravilloso, misericordioso, que mi hermano no se va a morir, que mi economía no se va a caer, que no va a desfallecer, que mi familia está guardada por ti, que el COVID no nos ha tocado, que aunque si nos va a tocar, pues en el nombre de Jesús tú nos guardas y tenemos un sanador maravilloso que eres tú. Pero que lo que sea que estemos viviendo,
lo podamos entregar en esa disposición de poder creer que Dios es por nosotros y que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vamos a darle gracias al Señor y que de verdad hoy nos podamos nosotros alentar con esta palabra, podamos entender que las cosas que estamos viviendo no las estamos viviendo para sufrirlas, sino para aprender a confiar, para aprender a soltar en Él, para tomar nuestra carga y colocarla a los pies del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire, recuérdese bien, todos los días de su vida, Señor, yo sé que tú tienes cuidado de mí, tú tienes cuidado de mis proyectos, de mis sueños, ¿sí? De todo lo que tú colocaste aquí en mi corazón. Y recordemos que Dios no está ahí esperando a que usted se equivoque para darle látigo. No, Él dice que es clemente y misericordioso, que Él con amor nos corrige, que con amor Él, como dice, incluso me gusta en el Nuevo Testamento como Jesús dice, que como una gallinita coge sus pollitos y los quiere, sí, consentir. Y habla incluso de mimar, porque también Dios nos mima a nosotros. Dice que nos trae sobre sus rodillas y nos mima como una madre mima a sus hijos. Entonces, esa es la forma como nosotros de verdad necesitamos aprender a ver a Dios, como ese Padre amoroso, como ese Padre generoso, lleno de bondad, que tiene todos los regalos y todas las cosas para que nosotros las disfrutáramos, que envió a su Hijo para salvarnos del infierno y no para condenarnos, porque dice que Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo por Él fuera salvo. Así que gracia y misericordia es lo que necesitamos nosotros recibir y es lo que yo quiero compartirles en esta mañana. Gracia, paz y misericordia, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Y recordemos, toda situación que estemos viviendo, démosle gracias al Señor, porque por algo la estamos viviendo. La necesitamos. Miremos lo bueno, miremos qué es lo que nosotros necesitamos aprender en esa lección. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu favor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, haya cabida en nosotros, en todos aquellos que la van a oír. Padre maravilloso, te rogamos que seas tú, Señor, con nosotros, Señor, que tu presencia, Señor, esté ahí con nosotros, Señor, cada día, amado Dios, para sustentarnos, para llevarnos, Señor, a ese siguiente nivel, Padre celestial, para que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad, Señor. Nosotros no confiamos en el mundo, no confiamos en nuestros trabajos, no confiamos en las personas, Señor, confiamos en ti, confiamos en tu misericordia, confiamos en tu grandeza, confiamos en tu benignidad, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno y que tú nunca nos fallas. Gracias, eterno Dios. Gracias por enseñarnos, gracias por mostrarnos lo que el pueblo de Israel hizo para que nosotros no lo hagamos, para que nosotros no seamos ingratos y malos, Señor, para que nosotros no seamos duros de corazón, Señor, porque a ellos se les olvidaba tus milagros, se les olvidaba tu benevolencia, Señor, y al momento se estaban quejando, Señor, no eran agradecidos con lo que estaban viviendo. Padre, hoy te damos gracias por lo que sea que estemos viviendo. Hoy quiero darte gracias. Quiero que le des gracias a Dios por lo que sea que tú estés viviendo en este momento. Dile gracias, Señor, porque esto que estoy viviendo no vino para quedarse, sino para quedar atrás. Y te damos gracias porque en tu nombre profetizamos que nosotros y nuestras familias estamos bien. Gracias, Señor, porque en tu nombre profetizamos que ese milagro por el cual estamos orando, por el cual estamos rogando, hecho está. Gracias, Señor. Ayúdanos a confiar, que la fe no nos falte, Señor. Por favor, que nuestra fe no nos falte, ayúdanos a confiar, ayúdanos a permanecer en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno.